Lo que voy a hacer es quedarme donde estaba en su momento. Estábamos hablando de como causarle las vacaciones, ¿no? Estas vacaciones que, así como comentario, en México tenemos una de las peores, estamos penosamente en la lista donde tenemos el menor número de días de vacaciones casi del mundo. Es donde menos descansamos. Si nos comparamos con otros lugares del mundo en el que tienen hasta 2 meses de vacaciones, pues estamos perdidos, ¿no? Con 6 días después de un año, y que además les puede otorgar, es un derecho del patrón otorgarlo dentro de los 6 meses siguientes a cumplido el año. Entonces, ¿qué les voy a decir? Puedo pasar año y medio sin un solo día de vacaciones. Pues, ¿quién no se va a volver loco en el tema psicosocial sin descansar, ¿no? Se enajena uno, nada más trabajando y sin ningún reposo. Por eso es tan importante el número de días de vacaciones. Creo que tiene que ser, este aspecto tiene que ser mejorado, ya sea a través de la negociación colectiva o ya sea a través de una iniciativa que permita mayor número de días de vacaciones. También uno de los temas más interesantes que tiene que ver con la interrupción de la relación de trabajo, con esta modalidad de la suspensión de los efectos de la relación de trabajo, esta especie del género suspensión, es el periodo de lactancia, ¿sí? En el que se dan 2 periodos extraordinarios de mediodía por cada uno para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa. Esto, de alguna forma, para que esto ocurra, pues tendría que yo tener en las instalaciones de la empresa pues una guardería. Y estos, prácticamente en nuestro país, las sobrecargos, estos jóvenes o estas jóvenes que se dedican a atendernos cuando estamos en un vuelo en avión, ha sido su lucha toda la vida, tener acceso a esta prestación, y nunca se les ha otorgado. Y como saben, este torpe gobierno eliminó, de alguna forma, vulnerando los derechos desde la perspectiva de un grupo discriminado que son de las mujeres, para poder trabajar. ¿Quién puede trabajar si tiene que cuidar a sus hijos y amamantarlos? Háganme el favor. Bueno, ahora se sustituyó que cuando esto no sea posible, con que el patrón reduzca 1 hora de jornada durante ese periodo. Y previo acuerdo del patrón, háganme el favor. ¿Desde cuándo para ejercer un derecho necesito un previo acuerdo? Esto es una muy lamentable forma de legislar de nuestros diputontos. La jornada de trabajo de los menores de 16 años, también, que no debe de exceder de 6 horas diarias, debe dividirse en 2 periodos máximos de 3 horas. Y entre estos distintos periodos tienen que disfrutar de 1 hora por lo menos pagada, ¿sí? También en los descansos pre- y postnatales, ¿sí? Las mujeres, de acuerdo a la ley del Seguro Social y de acuerdo a la ley federal del trabajo, tienen derecho a disfrutar 6 semanas anteriores, echen ojo, 6 semanas, de las cuales estas 4 las pueden trasladar al periodo posparto para que tengan, en lugar de 6, 10. Claro, voy a tener que estar 2 semanas antes del parto, prácticamente voy a tener que estar ahí a punta de turrón trabajando para disfrutar de estas otras semanas, ¿no? Y también, ya saben, las 6 posteriores al parto, ¿no? En la ley del Seguro Social se establece hoy en día que a petición expresa de la trabajadora se pueden transferir hasta 4 de las 6 semanas del preparto al posparto. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier discapacidad, en lugar de darles 6 semanas, les van a dar 8 semanas. Háganme el favor. Yo he conocido casos en el cual estas consecuencias de alguna complicación, de repente, pues tienen que ver con meses, no con semanas, pero bueno, así lo establece nuestra ley. En lugar de establecer que el tiempo que fuera necesario, ponen 8 semanas. También en estos casos, cuando es un médico particular el que otorga estos permisos, pues ya saben que tienen que tener cédula profesional, fecha y el estado médico de la trabajadora para que no haya simulaciones. También hoy en día una de las modernidades de nuestra Ley Federal del Trabajo es la adopción. Oigan, cuando uno adopta un infante, también tiene derecho dentro de este tema a 6 semanas con goce de sueldo posterior al día en que lo reciban. No existe, escuchen esta parte, obligación de considerar el tiempo de suspensión como tiempo de trabajo, sino excepcionalmente. Y estoy hablando de los tiempos de pre y posparto, o cuando se trata de una licencia convencional que se establezca que es con goce de sueldo o con goce de antigüedad.
La regla general es que siendo el salario la causa generadora de las cosas de seguridad social, en principio no debería haber causas, pero, oh sorpresa, nuestra ley del Seguro Social sí establece la obligación legal de pagar esto en algunos rubros. Como les dije, no vamos a abordar a la ley del Seguro Social por lo limitado del tiempo, entonces nos brincamos a la fracción novena de la Ley Federal del Trabajo, las demás previstas en la ley y sus reglamentos, ¿sí? Me estoy refiriendo al artículo 29 de la Ley del Seguro Social, ¿sí? También en la Ley del Seguro Social. ¿Cuáles pueden ser los dos grandes orígenes de la suspensión de la relación de trabajo? Las causas autónomas o que provienen del acuerdo de las partes, del diálogo social, de los convenios, de los contratos, y las causas heterónomas, las que provienen de la ley, de los reglamentos. En las convencionales, cuando hablamos de las convencionales, en nuestro sistema jurídico estamos hablando del contrato colectivo de trabajo, del contrato ley, del reglamento interior de trabajo y desde luego del contrato individual de trabajo. La suspensión puede ocasionarse después de estos pactos y estar prevista en estas normas o crearse nuevas normas a raíz de esta suspensión. Las causas legales están en diferentes disposiciones, ¿sí? Las individuales están en su artículo 42 al 45 de la Ley Federal del Trabajo. También hay una incapacidad temporal por riesgo de trabajo que está en nuestro artículo 478, no hay obligación de trabajar si tengo esta incapacidad. Los descansos pre y posparto que están en nuestro artículo 170. También las causas de suspensión colectiva que tienen que ver muchísimo con este tema del COVID-19 y de alguna necedad de nuestro Führer de Macuspana de imponer la solución de causa de fuerza mayor y de un mes íntegro de salario. Lo vamos a platicar más adelante. La huelga, el artículo 447, la jurisprudencia y todos los autores consideran la huelga una causa de suspensión temporal. Bueno, hasta podría ser el despido, cuando la acción que se ejerce es la de cumplimiento y de reinstalación y el trabajador obtiene un laudo favorable al reinstalarlo, pues básicamente su relación de trabajo se mantuvo suspendida y además con el efecto de que se le va a reconocer la antigüedad por todo este tiempo. También las causas convencionales, que les decía que están en el Reglamento Interior de Trabajo, que está en nuestro artículo 423, fracción décima de la Ley Federal del Trabajo, las sanciones sindicales que establece el artículo 395 por analogía, y las licencias y permisos, ¿sí? Dentro de las causas de suspensión individuales están en el artículo 42, ya saben, la enfermedad contagiosa del trabajador, que tiene un doble tema. Es una obligación del patrón proteger a otros trabajadores. Y una obligación también del trabajador decir o anunciar al patrón que tiene esta o que está teniendo esta enfermedad contagiosa para proteger a planta de trabajo. Imaginen ahora en esta época del COVID-19 un trabajador que insista en ingresar a la fuente de trabajo cuando tiene todos los síntomas de enfermedad, de esta enfermedad. Parecería algo desastroso, ¿no? Aquí lo que procede es que el trabajador acuda al Seguro Social, ya sea telefónicamente o a través de Internet, y le diga cuáles son sus síntomas y le otorgan una incapacidad de 14 días, de los cuales solamente le van a pagar 11 días de salario porque los 3 primeros días no los paga ni el Seguro Social ni el patrón para evitar el absentismo de los mexicanos. El San Lunes. También una de las causas es la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o una enfermedad que no constituya riesgo de trabajo. La prisión preventiva del trabajador, el arresto del trabajador, el cumplimiento o el desempeño de los cargos a que se refiere el artículo 5 constitucional, también la fracción 31, la fracción primera del artículo 31, la designación de los trabajadores como representantes ante las juntas de conciliación y arbitraje, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, de participación de los trabajadores en las utilidades. Fíjense, en México sigue existiendo el tripartismo. En las juntas hasta que agoten los juicios que tienen a cargo, que son aproximadamente 1 millón y que dicen algunos diarios que se van a añadir otros 500,000, yo creo que tenemos 20 años para juntas de conciliación y arbitraje, si siguen en las condiciones paupérrimas de falta de presupuesto, personal, salarios adecuados, capacitación en el que se encuentran actualmente. Y desde luego vemos que siguen existiendo órganos tripartitos, ¿no? También muy interesante la falta de documentos que exijan las leyes, reglamentos necesarios para la prestación del servicio
Cuando esto sea imputable al trabajador, puede ser que no sea imputable al trabajador. Puede ser que el no otorgamiento de licencia sea imputable a otra autoridad, por ejemplo, una licencia de piloto de sobrecargo que fuera negada por motivos de salud por la Dirección General de Aeronáutica Civil y que a raíz de esta negativa el trabajador hubiera acudido al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y hubiera obtenido una sentencia favorable para considerar que sí es apto para seguir trabajando. Entonces, la falta de documentos que exige es una causa de suspensión. La conclusión de la temporada, cuando los trabajadores son contratados bajo esta modalidad, trabajo de temporada, en el que esta conclusión genera la suspensión de los efectos de la relación de trabajo. Una de las más interesantes y tiene que ver con esta clase es el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, creado en la reforma laboral del 2012. En esa época, en este cambio de gobierno, con esta iniciativa preferente del presidente Calderón, junto con el presidente Peña Nieto, porque los dos estaban agarraditos en la mano para sacar adelante este adeudo que tenían con la parte patronal para que les fuera pagada a los patrones esta deuda para denostar al actual presidente y que no fuera presidente en esa ocasión. Y introdujeron en esta ocasión una solución que había sido generada como como esta fuente real de las normas de trabajo, aquella crisis anterior con este virus H1N1, no sé si lo recuerdan, que provocó también algunas muertes y que no era tan infeccioso como el actual, pero en esa ocasión el presidente Calderón, después de que el Consejo de Salud General lo estableció, emitió un decreto en el que nos mandó a casa 5 días, pidiéndole a los patrones que fueran solidarios con el pago del sueldo. No es lo mismo ser solidario con 5 días de salario que con meses, ¿no? Como está sucediendo ahora en esta. Y dice este artículo 42 bis que en los casos en que las autoridades competentes pongan mucha atención, emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables, que implique la suspensión de las labores. Esto no quiere decir que se ordene la suspensión de las labores. Por ejemplo, en el Estado de México o en la Ciudad de México, en algunas actividades, por ejemplo, los centros comerciales, pues literal ordenaron que se cerraran. Y esto implica la suspensión de las labores. Es distinto cuando se ordena la suspensión generalizada de las labores, dentro de los cuales no se encuentran formalmente, desde luego, los contemplados, especialmente los derechos de maternidad. O sea, en este artículo 42 existen unas lagunas enormes. No están los derechos de maternidad, tampoco están los derechos esos que están en el artículo 168 de la Ley Federal del Trabajo y 175, que dice que no pueden utilizarse el trabajo de mujeres en periodos de gestación y lactancia, ni de menores en estos casos. Y en caso de que haya declaratoria de contingencia sanitaria, entonces sí se tiene que estar a lo que establece el artículo 429, fracción cuarta, que déjenme decirle, la solución que adoptó en su momento el legislador en el 2012 fue otorgar la enorme cantidad de un día de salario mínimo por cada día de trabajadores, no importando cuál fue el salario que yo devengar. Lo cual pues, es una solución que en su momento el creador o el que tuvo la idea para imponer esta obligación de indemnizar por parte del patrón, se limitó a establecer esta cantidad para que se negociara como un piso de negociación. Desde luego, si se fijan, nuestra Ley Federal del Trabajo sí es precisa de cuándo surten sus efectos la suspensión de la relación de trabajo y dice que en los casos de enfermedad y de enfermedad que sea contagiosa, desde la fecha que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad o desde que se produzca la incapacidad para el trabajo, ya saben, otorgada por el Seguro Social en su caso, ¿no? Hasta que termina el periodo fijado por el Seguro Social o antes si desaparece la incapacidad para el trabajo. Hay veces que los trabajadores les dan una incapacidad que sobrepasa el término en el cual ellos obtienen su salud íntegra, ¿no? Sin que la suspensión pueda exceder el plazo que establece la ley del Seguro Social. ¿Cuál es el plazo del tratamiento de enfermedades que no constituyen riesgo de enfermedad profesional? Primero es un plazo de 52 semanas que se puede alargar solamente 26 más. Después de ese año y medio, el trabajador tiene que tramitar o obtener una incapacidad para trabajar porque ya no se puede extender más esto.
¿Cuándo surten efectos en tratándose las fracciones tercera y cuarta? Desde que el trabajador acredite estar detenido y hasta en la fecha que causa ejecutoria la sentencia que lo absuelva. Van a tener en estos casos especiales 15 diotas para regresar a los trabajadores. Y en los casos quinta y sexta, desde la fecha en que deban de prestarse los servicios o desempeñarse los cargos, hasta un periodo de 6 años, ya saben, el plazo máximo para el desempeño de un cargo de elección popular, gobernador, presidente, son 6 años. En el caso de la fracción séptima, desde la fecha que el patrón tenga conocimiento del hecho, hasta un periodo de 2 meses, la falta de documentos, ¿no? En el caso de la fracción octava, desde la fecha, que es los contratos por temporada, desde la fecha de conclusión de la temporada hasta el inicio de la siguiente, los trabajadores tienen derecho a regresar. Cuando los trabajadores sean llamados a alistarse a la Guardia Nacional, que nuestro presidente, pues básicamente este copy-paste que hicimos de la Constitución norteamericana, pues lo desvirtuamos porque en México no había Guardia Nacional. Y ahora nuestro incapaz presidente trató de militarizar a la seguridad pública a través de la Guardia Nacional y no le funcionó, tan no le funcionó que ahora, de nuevo, lo que tanto criticó trajo el ejército. Dice que el tiempo de servicio se debe considerar para determinar su antigüedad en el caso de la Guardia Nacional, pero hoy en día la Guardia Nacional es un cuerpo policíaco diferente a este cuerpo civil que marcaba la Constitución originalmente. Así que yo creo que habría que retomar el análisis de este precepto. ¿Cuándo tienen que regresar? Bueno, la excepción, toda la regla general es que tengo que regresar al día siguiente que termina la suspensión. ¿Y cuál es la excepción? Cuando yo presto servicios para el gobierno, cuando estoy arrestado o cuando estoy sujeto a una prisión preventiva y obtengo mi libertad, tengo 15 diotas. ¿Sí? En nuestra opinión, también constituye una causa de suspensión de los efectos de la relación de trabajo, protegiendo la estabilidad del empleo de la mujer trabajadora a su producto en la maternidad, lo que establece el artículo 170, fracción sexta, que dice que es un derecho de las trabajadoras, de las mujeres trabajadoras, a regresar al puesto que desempeñaban, mientras que no hubiera transcurrido más de un año desde la fecha del parto. Sí, es un derecho, fíjense, es un derecho que debe de analizarse desde la perspectiva de las mujeres trabajadoras. También la incapacidad temporal por riesgo de trabajo, así lo establece el artículo 478 de la Ley Federal del Trabajo, y también la huelga, su artículo 447, establece como causa de suspensión. Ahora, la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, ¿y qué tiene que ver con el COVID? Bueno, precisamente están de los artículos 427 al artículo 432 de la Ley Federal del Trabajo. Y dice, y nada más me voy a meter con las causales que tienen que ver con el COVID-19 porque hay muchas más, dicen que son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo, la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, ¿sí? La falta de materia prima, la fracción segunda, la fracción tercera, el exceso de producción con las relaciones de trabajo, la fracción cuarta, la inconstabilidad temporal notoria y manifiesta de la explotación, la fracción quinta, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos si se comprueba plenamente por el patrón, la falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a las empresas con las que hubiera contratado. Esto es súper común en el gobierno federal, si no, pregúntenle a los contratistas de este gobierno, ¿no? Desde luego, la suspensión puede afectar a toda una empresa, a un establecimiento o a parte de la empresa o el establecimiento, no a toda, ¿no? Para que operen estas causas de suspensión colectiva, si se trata de fuerza mayor caso fortuito, el patrón, su representante, le tiene que dar aviso a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que esta, previo procedimiento consignado en el artículo 382 siguientes, la apruebe o la desapruebe. Esta causal es a la que nos invitó el presidente torpemente a que todos los patrones, sin considerar si eran micros, pequeñas, medianas o grandes empresas, fueran y pagaran un mes de salario íntegro. Muy torpe porque en la práctica no funcionó. Nadie está obligado a lo imposible, es lo que no entiende este presidente bastante cerrado en su entendimiento. Desde luego, cuando se trata de exceso de producción, previamente a la suspensión, deberá obtener la autorización de la Junta o la incosteabilidad, ¿no? Que son las fracciones terceras y quinta. Si se trata de las fracciones segunda y sexta, que es falta de materia prima o administración de fondos del Estado, también previamente a la suspensión debe obtener autorización. Por eso es que abrieron o echaron a andar a las juntas de conciliación y arbitraje.
que no estaban funcionando, porque, oigan, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que está en Azcapotzalco, o en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que está en la Ciudad de México, en las horas picos hay más de 5,000 personas, a veces hasta 6,000 personas. Imagínense esa concentración si no va a permitir. Pues abrieron las juntas y desde luego hubo infectados de COVID-19 en esta operación de los funcionarios de las juntas, que además es un riesgo de trabajo, para tramitar y resolver estos convenios que nuestro Führer de Macuspana impuso, porque él decía que era una reforma de corte liberal, la hecha por Calderón en el 2012, y que él no estaba de acuerdo porque era muy poco. Y se tardó 2 semanas en emitir el acuerdo del Consejo de Salubridad General, que por cierto desarticuló y desarmó para que todas las decisiones fueran dictadas nada más por el secretario de Salud. Vergonzoso, y la verdad es que no, uno se da cuenta que este gobierno pretende no ser un respetuoso de las normas jurídicas, sino legislar a través de decretos, lo cual sabemos nosotros que es inconstitucional. Entonces, la indemnización a que se refiere el artículo 430, tomando en consideración estas causas, es precisamente el tiempo probable de suspensión de los trabajos y la posibilidad de que el trabajador encuentre una nueva ocupación. En estos tiempos, no, literal, pues no hay esas posibilidades, ¿no? Dice que cada 6 meses, de acuerdo a la ley, se pueden revisar las causas que originaron la suspensión. Si la Junta resuelve que no subsisten, tiene que fijar un término no mayor a 30 días para la reanudación de los trabajos. Si el patrón no lo reanuda, los trabajadores tienen derecho a reclamar las indemnizaciones fijadas en el artículo 50, que para resumirles son 3 meses, 20 días por año, prima de antigüedad y salarios vencidos. Aunque no hable de la prima de antigüedad del artículo 50, así es. El patrón debe de anunciar con toda oportunidad la reanudación de los trabajos y debe de llamar por los medios adecuados, que a juicio de la Junta de Conciliación de los Trabajadores, para que los trabajadores tengan conocimientos que cuando la suspensión fue decretada. Y está obligado a reponerlos en los puestos que ocupaban, siempre que se presenten dentro del plazo que fije el mismo patrón, que no podrá ser menor de 30 días, contado desde la fecha del último llamamiento. Así lo establece el artículo 432. Si el patrón no cumple con las obligaciones consignadas en el párrafo anterior, los trabajadores pueden ejercer las acciones, como si tratara un despido justificado, de indemnización o de reinstalación, a que se refiere el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Déjame decirles que nuestra jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se vuelve una especie de poder legislativo ante la ineptitud de nuestro poder legislativo, ha establecido en la tesis 2 del 97 y 3 del 99, aprobadas por la segunda sala, que los contratos y convenios colectivos de materia de trabajo pueden modificarse sin tener que cumplir el procedimiento establecido en el artículo 426 de la Ley Federal del Trabajo. O sea, con simple acuerdo. Fíjense, es lo que se le olvidó al Führer de Macuspana. Nos podemos poner de acuerdo, no tiene que haber conflicto. Se llama diálogo social, que él no conoce muy bien. El contrato colectivo también se pueden reducir las prestaciones pactadas por las partes, siempre y cuando se respeten los mínimos constitucionales y legales del trabajador. En pocas palabras, también está abierta la puerta a una disminución que desde mi perspectiva puede ser colectiva o individual. En ninguna parte está prohibido que sea individualmente también. Las causas de suspensión, ya saben, se clasifican en involuntarias, que son las fortuitas, por el cumplimiento de obligaciones legales, por el cumplimiento políticos sociales, y las que son imputables al trabajador, por ejemplo, que pueden llegar a ser imputables, la falta de documentos cuando es su culpa, las voluntarias, las previstas en el contrato individual, el contrato colectivo, las causas sobrevenidas durante la ejecución del contrato y no previstas, el desempeño de puestos de elección popular y desde luego la huelga, ¿no? En esencia, esto sería lo que es la suspensión de los efectos de la relación de trabajo. Déjenme decirles que en una parte histórica, porque esto ya sucedió, una de las cosas que sucedieron con esta suspensión de los efectos de la relación de trabajo es que cuando esto vino de facto la pandemia, cuando se presentó, una de las cosas que se presentaron es precisamente, es que nuestro presidente incurrió en una inacción. Hagan de cuenta que nuestro
super exministro en retiro, el ministro Cosío, literal le estuvo a través de Twitter cuestionando, llamando la atención de por qué este gobierno no había convocado al Consejo de Salubridad General. Gran parte de las muertes que estamos viendo ahora es que no tomó en consideración la gravedad de las circunstancias. Y en lugar de llevar a la práctica medidas para evitar esta enfermedad de COVID-19, hagan de cuenta que mandó las señales equivocadas, de abrácense, bésense, continuó con sus giras, mandó las señales equivocadas y por eso gran parte de las personas que hoy en día están falleciendo pues, tienen su origen en estas señales equivocadas que sigue mandando. Bueno, pues no convocó hasta 2 semanas después y lo hizo para determinar, en lugar de aplicar la fracción séptima del artículo 427 que establecía como causa de suspensión el decreto de una contingencia sanitaria, con esas palabras, lo que hizo fue decretar una emergencia sanitaria. Estas palabras de la contingencia sanitaria no tienen mucha exactitud y en el lenguaje jurídico de la sanidad tampoco tienen gran historia, porque además una contingencia es pensar algo futuro. Cuando ya tenemos una enfermedad, tenemos una emergencia. Y se basó en este principio que comentábamos, que es el principio de que nadie está obligado a lo imposible, y que surte como fuerza mayor a través de un acto de príncipe, a través de un decreto. Entonces, legalmente decretó la suspensión de los efectos de la relación de trabajo, pero por causa de fuerza mayor. Y en esos casos no es aplicable el mes de salario mínimo que previó el artículo 429, fracción cuarta, sino el mes íntegro de salario, a que se refiere el resto del artículo 429 y 430 de la Ley Federal del Trabajo. En estos casos, ¿qué es lo que se requería? Acudir a las juntas, denunciar el conflicto y pagar un mes de salario. ¿Qué hicieron la mayoría de las partes? Hicieron lo posible. No lo que quería el presidente, que torpemente nos puso en una situación para que cerrara una parte muy importante y perdiéramos más de 1 millón de empleos. ¿Qué hicieron muchos empresarios? Acudieron a estas fórmulas inteligentes de negociación, como son los paros técnicos. Sí, trabajar menos días a la semana o trabajar menos horas a la semana en lugar de afectar a un número de trabajadores y despedirlos. Toda la comunidad sufre las consecuencias económicas y no hay pérdida de empleo. También se adelantaron vacaciones. También hubo banco de horas. Se pagaron por adelantados salarios para que después se trabajara. ¿Sí? En muchos casos hubo disminución de las prestaciones o de los salarios, de mutuo acuerdo. ¿Sí? Por los sindicatos o individualmente consideradas. ¿Para qué? Para que la empresa subsistiera. Claro, sin avaricia, con ética empresarial, con sensibilidad social, con empatía, sin ratería, ¿no? Si yo puedo pagarlos, como ha sucedido con algunas empresas o con el propio gobierno al 100%, eso es lo correcto. Pero esto no sucedió así. Finalmente, una de las situaciones que se dio a través de esta suspensión de los efectos de la relación de trabajo fue nos aventaron a una barranca que se llama teletrabajo, y a una barranca en la cual solamente el 20% de los empresarios, las grandes empresas, las transnacionales, estaban preparadas para teletrabajar. Déjame decirles que en México los porcentajes del trabajo eran menos del 2% cuando esto sucedió, de acuerdo al último estudio que hizo el INEGI al respecto. Y que solamente el 30% de los trabajos en general se pueden teletrabajar. Hay un montón de trabajos que no se pueden teletrabajar. Entonces, ¿qué tenemos? Una laguna enorme, porque no está aprobada el proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo en una iniciativa de una senadora panista que tiene hace aproximadamente un año la Cámara, bueno, un poquito menos de un año la Cámara de Diputados, y que no ha dictaminado. En términos generales, este sería el término de mi exposición y estoy abierto a sus preguntas para ver si es posible que yo pueda tener la respuesta adecuada. Y muchas gracias por invitarme de nuevo. Y a ustedes y a las autoridades de mi queridísima universidad que tanto aprecio. Muchísimas gracias, maestro Jorge Antonio Loyo. Compañeros, no sé si tengan alguna duda que la quieran escribir en el chat o mejor prender su micrófono y hacerla directamente.
Bueno, aquí nuestra compañera Araceli manda en el chat: buenas tardes, maestro Loyo, le saluda una acatlense. Es notoria la gran crisis económica que se avecina por motivo de la pandemia. ¿Podría compartirnos su opinión sobre el futuro de la estabilidad en el empleo para los trabajadores de este país causa del COVID-19? Bueno, déjame decirles que de por sí está bastante lastimada la estabilidad del empleo. La estabilidad de empleo originalmente, cuando se creó el artículo 2010, en 1907, el artículo 123, no tenía excepciones. Estas excepciones tuvieron una historia, ¿sí? A raíz de que salió el presidente Lázaro Cárdenas de la presidencia y entró el presidente Ávila Camacho, la interpretación fue de la Corte fue en el sentido que la obligación de reinstalación era una obligación de hacer, que no tenía cumplimiento forzoso, y permitió, desde los años 50 hasta un poquito antes de 1962, que los patrones sacaran la cartera y le dijeran: no te quiero, tienes razón, te despedí sin causa, pero aquí está tu dinero, lárgate. ¿Sí? 3 meses y 20 días por año. Y el presidente López Mateos recobró de manera relativa la estabilidad, añadiendo un parrafito a la fracción 22 del 123, estableciendo que la ley determinaría los casos en los que el patrón podía ejercer este derecho, no reinstalar, insometerse o no someterse al arbitraje mediante el pago de indemnización, que hoy en día está en el artículo 49 que ya mencionamos en la exposición. Pero recientemente reformaron, a raíz de la reforma procesal de 1980, se estableció este derecho del patrón a través de un incidente, de una contestación, a promover el no sometimiento al arbitraje. Antes de la contestación de la demanda, al contestar la demanda, durante el juicio, inclusive hasta ya dictado el laudo como un no acatamiento del laudo. Pero recientemente, como que critiqué en mi exposición, en el 2019 se estableció la posibilidad que el patrón, a través para procesar, le exhibe el dinero, y si no es suficiente o si no fue completo, el trabajador no le entregan el dinero, ¿sí? Se lo queda la Junta y entonces inicia un juicio para ver si tenía razón o no el trabajador, que ya ven que duran poco, ¿no? 4 o 5 años, en el que lo único que va a tener derecho es al pago de las diferencias y de los intereses. Entonces, desde esta perspectiva, pues la estabilidad está muy lastimada. Y de facto, pues más, imagínense qué sucede con aquellas empresas que bajaron la cortina, que cerraron, que probablemente se van a volver insolventes, frente a este derecho de los trabajadores a conservar el trabajo. La verdad es que la expectativa es que va a haber muchas demandas, muchos juicios, y que probablemente sí salga lastimada esta gran institución creada por el constituyente en 17. O sea, la perspectiva, yo no soy dueño de estas cifras, sino son cifras que se manejan en los medios. Se espera la pérdida de 1 millón de empleos en nuestro país, la pérdida de 1 millón de empleos, que de por sí estábamos pésimamente en ese proceso con este gobierno, imagínense ahora. Y se estima, por una publicación de algún diario, que van a llegar 500,000 demandas derivadas de esas rupturas. En unos tribunales que están superados, ¿qué les voy a decir? Totalmente rezagados en sus funciones desde antes. Entonces, no se avisoran. La verdad es que hay que ver en qué actividad nos podemos autoemplear o en qué actividad nos podemos subsistir, porque las expectativas de acceso a un empleo son muy negativas. Hay que leer este libro de Vivian Forrester. No sé si esté contestada la pregunta. Perfecto, maestro. Nos comenta nuestra compañera que sí, que muchas gracias. Nos quedan ahorita ya 3-4 minutos para que se cierre esta sesión, esta segunda sesión de Zoom. No sé si tengan alguna otra pregunta, sino para abrir otro chat, otra sesión para estas preguntas, o ya cerrar aquí y despedir a nuestro maestro. ¿No sé si tienen alguna otra duda? Hola, hola, creo que ahí me escucho un poquito. Sí. Buenas tardes, muchas gracias al maestro. Está súper interesante la clase. A mí me gustaría que nos explicara ahorita lo último que comentó respecto a la diferencia entre la contingencia sanitaria declarada y la emergencia sanitaria, y el por qué el pago entonces de un mes de salario íntegro y no el mes de salario mínimo que establece la ley. Eso me gustaría, si puede aclarar cómo esa diferencia. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Mira,
es de las partes que más páginas, más tinta le dedicaron los autores de Derecho del Trabajo recientemente a esta crisis del COVID-19. El presidente, este presidente que tenemos, que yo le denomino el Führer de Macuspana, porque su ascenso al poder y estas características tiene de intolerancia y de necedad y de ineptitud, lo asemeja mucho a este Adolf Hitler de alemán, y que además pues, no soporta la crítica, opinó en una de sus mañaneras que él no iba a decretar esta contingencia sanitaria, porque era muy poco dinero el salario de un mes de salario mínimo, un día de salario mínimo por cada día de la suspensión, creado en el 2012. Y 2 semanas después lo que hizo es que le dio la vuelta a esta hipótesis legal que aparentemente todos consideramos que era la aplicable legalmente, aunque no fuera una buena solución por lo disminuido de la compensación o de la indemnización, que se hagan de cuenta que muchas transnacionales y muchas grandes empresas lo que hicieron fue sobarse las manos y dijeron, no, ya me voy a quitar de cualquier responsabilidad, voy a pagar un mesesote de salario. Cuando a lo mejor tenían la capacidad de pagar, no el mes, sino todo el tiempo de suspensión, que finalmente no se imputó a los trabajadores, y que en el tema de distribución de los beneficios en la actividad de trabajo, pues el ganón, el que reserva estas cantidades, es el patrón, no el trabajador. El trabajador vive el día. ¿De qué va a vivir el trabajador? Y el patrón tiene una responsabilidad social con sus trabajadores. Entonces, ¿qué hizo el Führer de Macuspana? Sí se asesoró correctamente. Fue con algunos especialistas de calado y le explicaron de esta institución de nadie está obligado a lo imposible, de la fuerza mayor. Y curiosamente también está prevista. Y una de las causas que utilizó un léxico, aguanta un segundo. Utilizó un léxico distinto, la denominó emergencia sanitaria y con vamos a decir, con un calado jurídico, la ubicó en la fracción primera del artículo 427 como fuerza mayor. Entonces, emergencia más fuerza mayor, la respuesta es un mes de salario íntegro que está en el artículo 430 de la Ley Federal del Trabajo. Claro, en caso de conflicto, no en caso de acuerdo, ¿sí? Perfecto, ya se va a cerrar esta sesión, nos queda menos de un minuto, así que no sé si maestro quiere que abramos otra para seguir con las sesiones y preguntas. Si quieren, invítenme para otra sesión y les platico lo que quieran. Ya me andan correteando porque ya tenemos por ahí un compromiso familiar. Maestro, que le vaya muy bien. Agradecidísimo de su invitación. Muchísimas gracias. Y espero que les haya gustado y sigo a sus órdenes. Tú, Juan, tienes mi exposición, compárteselas. Sí, claro que sí. Ahí viene mi correo, si alguien me quiere preguntar a alguien puede hacerlo directamente o puedes hacer una lista de todas las preguntas que te lleguen y luego hacer una sesión para desahogar esas preguntas. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Y no dejen de leer al maestro Carlos de Buen, él explica muy bien las diferencias entre el